Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa Ágora Sur Colombiana, un espacio de interacción y de diálogo institucional. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Ella es Lourdes Mateus. Ella es actual concejala y egresada del programa de enfermería de la Facultad de Salud de aquí, de la Universidad Surcolombiana. Lourdes, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes siempre por invitarme. Yo estoy muy contenta de regresar siempre a la Universidad Surcolombiana, que es mi casa, así que realmente va a ser difícil que me saquen aquí. Yo siempre voy a regresar. Muy bien, y siempre estás bienvenida, Ay, Lourdes. también yo, muchas gracias. Hablemos un poco inicialmente acerca de sus estudios y también de su trayectoria un poco. Bueno, pues yo ingresé a estudiar enfermería, que fue, por cierto, la mejor decisión de mi vida, debo decirlo. En el año 2002 ingresé a estudiar enfermería y me gradué en el año 2007. Soy una orgullosísima egresada del programa de enfermería. A mí la enfermería me ha dado haber estudiado esto, haberme metido en el cuento de la lucha por el derecho a la salud. Creo que es lo que ha determinado y determinará pues mi vida realmente. Entonces, bueno, ingresé allí desde el principio, fui muy activa en el movimiento estudiantil en esa época, en esos años, en los 2000, y eso fue realmente lo que a partir de muchos docentes que conocí allí en esa época, pues me generó la inquietud de esto que te cuento, dedicar mi vida a la lucha por el derecho a la salud. Eso se formó desde allí, entonces han sido pues varios años, ya más de 20 años que llevo pues en este trabajo del activismo social y político por el derecho a la salud. Lourdes, actual concejala de la ciudad de Neiva. ¿Cómo llegas tú a este cargo? Bueno, yo ingreso ahí porque, bueno, después de que me gradué de enfermería, pues noto y bueno, y que ingreso a trabajar como enfermera profesional en el departamento del Huila, pues me doy cuenta que me faltaban como algunas herramientas. Me pasó lo que le pasan a todas las enfermeras, creo que del país. Entonces fui una enfermera esclavizada laboralmente, me tercerizaron, se me robaron incluso unas semanas de pensión, bueno, como todo este tema que gira alrededor de los derechos laborales del sector salud, y ahí decidí pues complementar con otra carrera que es el derecho. Soy abogada también, pero soy abogada porque primero fui enfermera, no hubiera podido ser de otra manera, y después de que termino mis estudios de derecho me especializo en derecho laboral y a la seguridad social, y ahí sí me dedico 100% a dos ejes que tiene la lucha del derecho a la salud, que es por un lado esta insistencia que tienen o que tenemos los colombianos y las colombianas de poder acceder sin barreras al sistema de salud, esta pelea continua que tienen los pacientes contra las EPS, y por otro lado a defender y reivindicar el derecho laboral o los derechos laborales, no solamente de mis colegas, las enfermeras, sino de todo el personal de salud, que en este momento somos casi 800.000 en todo el país. Muy bien, Lourdes, estamos en el marco de los 50 años del programa de enfermería de la Facultad de Salud. Y por primera vez en muchos años hay una decana enfermera. Cuénteme acerca de esto, su opinión acerca de esto. Creo que esto, desde que yo estaba en la universidad, tal vez, y seguramente desde mucho antes, habíamos tenido ese reclamo. Hay que recordar también que no solamente son 50 años, sino que además es uno de los programas más antiguos que tiene la Universidad Surcolombiana. Primero nació el programa de enfermería antes que la Facultad de Salud, y curiosamente nunca habíamos tenido la oportunidad de tener una decana en ese programa. Hay un salón en la Facultad de Salud, que es el auditorio donde están pues como plasmados todos los que han sido decanos de esta facultad, y curiosamente solamente está el cuadro de una mujer, que es Amparo Páramo, y el resto todos son hombres médicos, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver también con el desarrollo profesional de la enfermería. Entonces la enfermería siempre se ha visto como una profesión subalterna, subordinada a otra profesión, como es en este caso la medicina, y así se manifestaba también en lo académico. Y las enfermeras venimos en una insistencia desde hace muchísimos años en reclamar que la enfermería es una carrera profesional como cualquier otra, y que tiene un desarrollo científico absolutamente autónomo, y que por esa razón enfermería merecía tener la decanatura de la Facultad de Salud. Muchos años tuvieron que pasar, muchas insistencias tuvieron que pasar, muchas colegas tuvieron que haber
pasado por allí en esas ternas en las que se elegía la decanatura. Incluso la profesora Dolly varias veces estuvo en esas ternas, pero siempre era el médico hombre el que lograba conseguir esa decanatura, hasta que este año pues a partir también de tanta insistencia de las enfermeras ahí, pues como presionando un poquito a la universidad para que le abriera también la puerta, no solamente a tener la primera decana enfermera de la Facultad de Salud, sino también una de las primeras mujeres en ejercer ese cargo. Entonces para nosotros es muy valioso porque es otro escalón más que hace ver que la enfermería es una de las profesiones más valiosas que hay en este momento, no solamente en la Universidad Surcolombiana, sino en los temas laborales de la región y del país. Entonces, no, muy contentos, además porque eso, hace poquito que celebraban, que estábamos conmemorando los 50 años justamente para el 12 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermería, yo les decía, yo no sé si hace 50 años alguien pudo haberse imaginado que justo 50 años después íbamos a tener la primera decana enfermera, la primera concejal enfermera también, tenemos superintendente regional, en este momento es un enfermero profesional egresado de esta casa, o sea, muchos cargos de poder y de toma de decisiones están siendo ejercidos hoy por personal de enfermería, y eso nos hace egresados de esta casa, y eso nos hace sentir realmente muy orgullosas, la verdad es que sí. Muy bien, Lourdes, y de verdad muchas felicidades, porque es un gremio bien importante. Sí, lo somos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, es que nosotros, el personal de enfermería es el que sostiene la salud de millones de colombianos y de colombianas, entonces por supuesto que la enfermería es la columna vertebral del sistema de salud y por lo tanto pues merece tener también esos escenarios, no solamente que los merece, sino que es necesario también para poder avanzar que los enfermeros estén en esos cargos de decisión y de toma de decisiones. Lourdes, hablemos precisamente de eso, y es el panorama actual del sistema de salud, pero también del gremio de la enfermería actualmente. ¿Cómo bajo su perspectiva usted ve ese panorama actual? Bueno, la reforma a la salud es también una insistencia que viene desde el sector social del sector salud desde hace muchísimos años. Hay que recordar que la salud en Colombia es un derecho, el derecho fundamental a la salud es un derecho bebé. No estaba contenido en la Constitución Política de Colombia de 1993, allí quedó como un servicio público esencial a cargo del Estado en el 93. Fue un lapsus de la Constitución del 91. A partir de eso comienza la gente a reclamar este derecho fundamental a la salud que no existía en Colombia. Solamente fue hasta el año 2015 en donde el sector salud, a partir de movilizaciones, de mucha resistencia realmente, la resistencia que también yo aprendí de la Universidad Surcolombiana, en el 2015 logramos aprobar la ley estatutaria que reconoce en Colombia pues el derecho fundamental a la salud. Y a partir de ello, del 2015, pues necesitamos, todavía lo necesitamos, una ley que pueda regular esa ley estatutaria grande que es la ley 1751, y eso implica pues una reforma estructural al sistema de salud, que es justamente lo que hoy es acogido por el gobierno nacional y que está haciendo trámite en la actualidad en el Congreso de la República. Entonces, esto para decirte que la reforma a la salud que está haciendo trámite hoy en el país es el resultado de muchísimos años de concertación entre el sector salud, dentro de los que estamos el personal de enfermería, y que esta reforma, más que una reforma del gobierno, es una reforma que viene de las organizaciones sociales del sector salud, que ha sido absolutamente discutida, planteada, que siempre ha estado sobre la mesa y que realmente lo que busca es quitar un negocio privado que ha cobrado en Colombia la vida de 1.4 millones de muertes de colombianos y de colombianas, y eso, pues para aterrizarlo a Neiva, es como 5 veces la población de Neiva con niños incluidos. Esos son los muertos del sistema de salud que hoy conocemos, y esos son los muertos que queremos también que no se vuelvan a repetir en Colombia por un negocio privado con recursos públicos, a partir de sacar adelante esta reforma a la salud. Y que implica también el reconocimiento a los derechos laborales del sector salud, que como te contaba son 800.000 en todo el país, y de estos 800.000 son como 74.000 enfermeros profesionales y 230.000 auxiliares de enfermería. Entonces, esto ya bota otro dato importante que ya nos relaciona con el tema de enfermería, y es que el personal de enfermería es casi el 45% del total del personal de salud que atiende hoy en todas las clínicas, en los hospitales y en las áreas rurales, en la salud de los colombianos.
y que es por esa razón en que es el personal de enfermería el que es el llamado, que somos los llamados a abanderarnos de esta reforma, porque es finalmente sobre nosotros quienes podemos o salvaguardar la vida de los colombianos o colombianas o quedarnos callados y esperar que la gente se nos siga muriendo en nuestras manos. Lourdes, precisamente hablando de eso, de ese tema, el derecho laboral, ¿cómo está actualmente para el gremio de la enfermería, los derechos laborales de los trabajadores? Es la misma situación que tenemos en todos en todo el personal de salud, no hay una discriminación en ello para el personal de enfermería, pero básicamente es el siguiente: el 90% del personal de enfermería, o sea, más o menos unos 700.000, un poquito más de 700.000 trabajadores del sector salud en el país, incluyendo el Huila, están hoy trabajando en condiciones absolutamente precarias. Esto significa que ni siquiera hay contratos laborales, sino que o contratan por prestación de servicios o por una modalidad que es de tercerización laboral, que está prohibida en Colombia para el personal de salud, pero aquí las instituciones, especialmente las públicas, siguen contratando de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí en el Huila tenemos tercerización laboral del personal de salud en la S. Carmen Emilio Espina, en el hospital universitario y en prácticamente todos los hospitales regionales y municipales que hay en el departamento del Huila. Eso es una modalidad de contratación absolutamente ilegal que tiene que pues pelearse jurídicamente, pero que a partir de la reforma se busca que pues la protección de estos derechos laborales del sector salud, porque sin esto no hay derecho a la salud de la gente, sin los derechos laborales del sector salud, mientras tú tengas un auxiliar de enfermería que le toca trabajar 48 horas seguidas para tener un salario medianamente decente, pero un auxiliar de enfermería o una enfermera que no ha tenido vacaciones, primas, cesantías en toda su vida laboral, pues evidentemente es una persona, es una humana que está allí desgastada y que por supuesto no va a estar atendiendo con una sonrisa plena, pues porque sus condiciones laborales son difíciles. Pacientes. Imagínate que de las 3 fuerzas laborales del país más importantes, la primera es el magisterio, la segunda es el personal de salud y la tercera son las fuerzas militares. Y de estas 3 primeras, la única que no tiene régimen especial o que no está protegida laboralmente es justamente el sector salud, la segunda fuerza laboral del país. Complicado. Muy complicado, Lourdes. Permíteme, vamos en este momento a una pausa institucional y seguimos hablando de este tema que es bien interesante. Dale, de una. Bienvenidos una vez más. Después de esta pausa institucional, seguimos con Lourdes Mateus. Ella es egresada, enfermera de esta alma mater, la Universidad Surcolombiana, y actual concejala de la ciudad de Neiva. Veníamos hablando, Lourdes, de varios temas, que incluso el derecho y la influencia que ha tenido el Estado actual nacional del gremio de la salud y de la enfermería. ¿Cómo cree usted, Lourdes, que ha influenciado el programa de enfermería a nivel social, económico en la región? Bueno, esto está muy relacionado incluso con temas de la reforma en los que muchos profesionales, incluso hay que decirlo, del programa de enfermería hemos incidido en lo que es hoy esa reforma a la salud. Y esto viene de casa, viene también de la Universidad Surcolombiana, porque el componente o el currículum del programa de enfermería es absolutamente amplio. Entonces, las enfermeras salimos preparadas no solamente para enfrentar las condiciones clínicas de los pacientes, sino también las condiciones comunitarias de los pacientes. Y eso se recoge en un concepto nacional ahora que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y ahí es cuando la enfermería y los profesionales de enfermería entran a jugar un papel súper importante. Además de lo asistencial, es el tema comunitario. Entonces no se puede hablar de salud si no hay agua potable, si la gente no tiene una vivienda digna, si la gente no puede tener un derecho al trabajo que le permita poder consumir los alimentos que se requieren consumir para tener una salud adecuada. Entonces, la salud es un eje transversal absolutamente a todas las políticas públicas y a todo el desarrollo de la sociedad como tal. Entonces, a mí me preguntan, por ejemplo, mucho que por qué yo me volví concejal o que por qué me volví abogada y que por qué
hablo tanto del derecho a la salud? Y es justamente por eso, porque el derecho a la salud atraviesa absolutamente todos los ejes. Cuando nosotros hacemos o cuando con el equipo preparamos en el Consejo un debate sobre, por ejemplo, la situación informal de los asentamientos en Neiva, estamos hablando del derecho a la salud porque estamos hablando del cuidado, por ejemplo, de las fuentes hídricas que pueden ocasionar un brote de dengue, del mantenimiento, por ejemplo, del agua potable, de todo lo que es el saneamiento básico. Y eso hacemos las enfermeras, cuidamos, ¿no? Cuidamos todo el entorno, cuidamos todos los determinantes sociales, y creo que por eso es que el papel que ejercemos los enfermeros y las enfermeras en cualquier área en la que nos desarrollamos, sin lugar a dudas, es lo que determina también el desarrollo social de las ciudades, de los municipios, en todos sus espectros. Lourdes, venimos atravesando hace unos años por situaciones bien complejas. Hablo específicamente de la pandemia, ¿no? Que para todos en general fue un tema bien complicado a nivel emocional, psicológico, económico, en muchos factores que influyeron en esto. ¿Cómo vivieron? Claro que el sistema de salud vivió más a profundidad esta pandemia, pero ¿cómo vivió el gremio de la enfermería este tiempo tan difícil de la pandemia? Pues yo creo sin lugar a dudas que ha sido tal vez el momento más difícil de esta generación que tuvo que enfrentar la pandemia desde el sector salud. Creo que esta sensación de impotencia no se nos va a olvidar a nosotros nunca. Ha sido algo que ha determinado definitivamente nuestra vida y nuestro ejercicio profesional. Sin importar el área en la que nos desempeñábamos, nos afectó directamente, especialmente porque la pandemia logró desnudar no solamente las deficiencias que tiene el sistema de salud, sino la precariedad también de los trabajadores, que a pesar de estar en esas condiciones tan precarias en las que trabajamos, pues se puso la camiseta y se puso al frente de salvar la vida de tantos millones de personas en el mundo prácticamente, y aquí en Neiva por supuesto que no fue la excepción. Creo que fue sin lugar a dudas uno de los momentos más difíciles y que todavía no hemos logrado superar, porque ese momento que desnudó toda esta problemática que había al interior del sector salud, en donde la gente salía a aplaudir en los balcones y todo esto, después cuando terminó el asunto y que entramos como desde la política a decir, venga, esta gente a la que ustedes salieron a aplaudir, a la que ustedes llamaron héroes, sigue allá precarizada, o sea, sigue trabajando en las clínicas y en los hospitales de una manera. Sí, claro, es que los aplausos no pagan los servicios públicos. Totalmente. Es así de sencillo. Con los aplausos no se puede hacer mercado. Y esa precarización, a pesar de que fue desnudada en este tema, en este momento de la pandemia, aún no se ha superado. Lo que pasa es que tal vez la gente es un poco más consciente, el público en general es más consciente de la situación que se vive al interior del personal de salud, pero todavía la brecha en cuanto a derechos laborales sigue absolutamente para el personal de salud. Creo que lo que fue ver para nosotros cómo estaban en las UCIs familiares de nuestros colegas, nuestros propios colegas, bueno, gente cercana, creo que eso fue, y todos al mismo tiempo, ¿no? Todos en el mismo rango de tiempo, creo que fue muy doloroso, absolutamente doloroso, y bueno, desnudó también toda esta problemática que se vive al interior de las clínicas y los hospitales, duro. Y lo difícil además de llegar a casa, ¿sí? Como enfermero, de haber lidiado con pacientes y de llegar a casa, cumplir un protocolo para muchos con su no pudieron familia. llegar a casa. Aquí en el Huila incluso junto con la gobernación y con la gobernación sobre todo, pues logramos tener como espacios para que el personal de salud pudiera estar tranquilo, no en sus casas, pues para no afectar también las familias, sobre todo en las épocas de donde el contagio estaba pues como más, sí, más complejo. Pero fueron 6 meses en total, fueron 6 meses en los que el personal de salud realmente se la jugó por el país, se la jugó realmente, o sea, se expusieron todo lo que teníamos y todo lo que siempre tenemos, y creo que ese reconocimiento hoy en día todavía está en deuda para todos estos 700,000 trabajadores que lo expusieron todo para salvar la vida de tanta gente. Lourdes, y después de esta coyuntura tan complicada, ¿cómo está la salud mental
precisamente de los trabajadores? La salud mental de los trabajadores del sector salud siempre ha sido muy compleja. O sea, nosotros, incluso hay estudios que hablan de síndromes específicos de cansancio que sufre el personal de salud, porque en medio de esa precariedad laboral, lo que hace es que todo el personal de salud está doblado en turnos para poder tener lo que te contaba, unos honorarios medianamente con dignidad. Y después de la pandemia, pues peor. Entonces, todos los temas de salud mental alrededor del personal de salud están supremamente desatendidos. Pues imagínate si están desatendidos en la población en general, porque todavía no hay políticas públicas que le metan en serio al desarrollo de los temas de salud mental. Y aquí en el Huila, que está muy por encima del promedio, por ejemplo, en índices de suicidios e intentos de suicidio, pues en el personal de salud eso es más agudo todavía. Entonces, bueno, eso es camino que nos falta por recorrer, pero un montón todavía que nos hace falta. Y lo que se puede trabajar frente al tema, porque sobre todo que es un sector muy vulnerable, muy poderoso, pero muy vulnerable, Lourdes. Así es, total. Así es. Muy bien, ya para ir, digamos que cerrando un poco y culminando esta entrevista tan amena, Lourdes, por favor cuénteme cuáles son las metas profesionales a largo y también corto plazo que tiene. Bueno, nosotros, y digo nosotros porque evidentemente yo soy una vocera justamente de ese sector salud, soy una vocera de mis colegas que finalmente son las que están ahí dando línea todo el tiempo de qué es lo que se debe hacer frente a la política. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la lucha por el derecho a la salud, esa lucha que nació también de nosotros en la Universidad Surcolombiana, pues pueda tener un futuro pues que desarrollarse también en el escenario político. Toda la lucha por los derechos, independientemente del derecho que sea, o sea, incluido el derecho a la salud, son luchas políticas y por eso nos hemos metido también en la política, las enfermeras. Entonces ahora yo estoy en el consejo, espero seguir en el consejo si la gente de Neiva así lo decide, seguir en el consejo y después, por lo pronto, intentar hacer lo que más podamos frente a salvaguardar el derecho a la salud de la gente con todo lo que implica y los derechos laborales del sector salud y después paso a paso vamos mirando qué es lo que determina finalmente mi sector, qué es lo que determina finalmente pues las enfermeras y bueno, vamos mirando, pero por lo pronto lo que sí nunca va a dejar de pasar es entender que el derecho a la salud es una lucha política por la que hay que seguir insistiendo. Lourdes, precisamente de eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje que pues tú le dejas a esos estudiantes que también como tú quieren luchar por esos derechos del gremio o también esas personas que quieren involucrarse a ir a estudiar enfermería y hacer eso que tú también ya recorriste? Bueno, la enfermería es una carrera maravillosa porque se puede ejercer desde muchos escenarios, ¿sí? Hay escenarios clínicos, administrativos, docentes, políticos. Entonces, lo maravilloso de la enfermería es que tú puedes hacer de ella lo que quieras, ¿sí? Puedes construir todos los sueños que tengan sin importar cuáles son esos sueños a partir de esta formación en enfermería, porque la base fundamental de la enfermería es aprender a cuidar al otro y uno puede cuidar desde muchas maneras. Yo, por ejemplo, cuido a mis colegas cuidándoles sus derechos laborales, pero hay otras colegas que hacen otros trabajos maravillosos, que cuidan a la gente vacunándolos o que cuidan a la gente en unas salas de reanimación o de UCI o bueno, todas estas cosas desde donde se pueden desarrollar. Entonces el mensaje es eso, yo a veces apoyo algunos módulos de liderazgo en mi programa, en el programa de enfermería y siempre hablamos justamente de cuáles son los sueños de cada quien, porque los sueños de todo el mundo no son los mismos, pero son los sueños todavía, dice la canción. Y cualquiera que sea el sueño que se tenga, se puede construir desde el ser y desde el ejercer la enfermería de la manera como uno quiera y como uno la proyecte. La enfermería es una carrera maravillosa y pues por supuesto el mensaje es siempre a sentirse absolutamente orgullosos de lo que hacen y de lo que pueden hacer a partir de ser egresados de esta casa y egresados del programa de enfermería. Lourdes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. La pasamos muy bien hoy hablando. Y la pasamos muy rápido. Pasó muy rápido. Es que estuvo interesante la charla. Sí, pues pasó súper rápido. No, muchas gracias a ustedes. Yo siempre muy contenta de volver, siempre. Y bueno, aquí nos vemos. Siempre bienvenida, Lourdes. Gracias a ustedes. Esto fue un capítulo más de Entrevista Ágora Surcolombiana.
Hasta una próxima oportunidad.